¿Qué tal amigos? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a otra edición más de su programa Política y Poder, aquí en Best Cable. Quien les habla, su amigo el periodista Martín H. Fiorani, hoy domingo 25 de abril del año 2021. Un saludo para todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Ancón, Caraballo, Cieneguilla, Comas, El Agustino, Independencia, La Molina, Los Olivos, Lurín, Pachacamá, Pupusana, Puente Piedra, Punta Negra, Punta Hermosa, Rimbac, San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, Santa Rosa, San Bartolo, Casma, Chiclayo. Estamos interconectados también con la multiplataforma Best Cable. Así es, escuche usted muy bien, porque Best Cable está interconectado realmente con todos nuestros amigos y vecinos. Best Cable Radio 101.7 FM a nivel nacional. Best Cable Televisión, Canal 3. Estamos en el fanpage, en el Facebook y en nuestra página web. Y por supuesto, faltan realmente 5 semanas para ir ya el domingo 6 de junio, que será nuestra segunda vuelta. Hoy tenemos un invitado de lujo que está con nosotros, un gran amigo. Tuvimos la suerte de conocerlos hace más de 20 años en una estación de radio como era Cadena 1300 AM. Voy a presentarles al exministro del Interior, un excelente periodista y, por supuesto, analista también, politólogo, antes que existiera el tema del politólogo, porque ya existía el hacer los análisis hace 20 años. Estamos con Fernando Rospigliosi. Fernando, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Política y Poder a través de Best Cable. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los oyentes y televidentes de este excelente programa. Bueno, muy contento realmente después de muchos años nuevamente podernos reencontrar. Estábamos en la previa conversando, la época de la radio, la época de oro, cuando llegábamos pues ahí a la avenida Los Ángeles, ¿no? Entrábamos a Miraflores, Fernando tenía su programa los martes y jueves en la mañana, y desde ahí ya tú eres una persona que comenzabas a construir un periodismo totalmente independiente, transparente. ¿Cómo ves hoy en día el periodismo en nuestro país? Claro, en esa época, bueno, habían otros ámbitos, ¿no? No habían las redes sociales y ahí desde la radio y desde algunos otros espacios periodísticos escritos, por ejemplo, hacíamos lo que se podía en esa época, ¿no? Hoy día las cosas han cambiado muchísimo, las redes sociales están reemplazando a los medios escritos, incluso a los medios como la televisión, tienen mucha influencia las redes sociales y se está revolucionando todo el mundo del periodismo. En las redes sociales cualquiera puede empezar a difundir ideas, noticias. Desgraciadamente esto también ha llevado a que se difundan muchas veces noticias falsas, ¿no? Entonces las cosas se han vuelto más complicadas hoy en día, pero de todas maneras el buen periodismo siempre tiene que salir adelante e imponerse sobre, desgraciadamente, mucha gente que propala cosas que no son ciertas y que lo que buscan en algunos casos son cierto tipo de beneficios o crear confusión y caos, ¿no? Pero hay que seguir adelante y haciendo buen periodismo siempre. Claro, totalmente imparcial, independiente, como lo hacemos aquí en Best Cable realmente y en Política y Poder. Fernando, tú has sido el ministro del Interior y sabes hoy en día la situación que está en nuestro país, que es terrible. Aparte de la pandemia, tenemos también una inseguridad que ha aumentado realmente. Hoy en día uno ya no puede ni siquiera estar seguro en su casa. Hoy en día uno realmente cuando tiene que salir a la calle tiene que mirar derecha e izquierda, no para cruzar el paseo, la parte peatonal o la cebra, sino realmente porque tenemos que estar a la expectativa de lo que va a pasar. Digamos hoy en día, ¿cómo ves tú hoy en día el estado de la delincuencia que viene aumentando continuamente? Y por supuesto, si ustedes hoy en día llegarían al gobierno, ¿cómo harían en el gobierno de Keiko para acabar de una vez con el tema de la delincuencia en nuestro país? Muy buen tema, Martín. En efecto, tienes razón. Cuando salimos a la calle, nosotros o nuestros hermanos, hijos, nietos, parientes, amigos, todos tenemos que estar vigilantes porque de pronto aparece por ahí un raquetero y nos asalta, nos arrebata el celular, a las mujeres la cartera, o se meten a las casas o asaltan las bodegas, los restaurantes, los pequeños negocios. Ese es el principal problema que tenemos los peruanos en el tema de seguridad en este momento, lo que se llama el delito callejero, el raquetero.
Entonces, en Fuerza Popular tenemos las ideas muy claras en base a la experiencia que yo he tenido en el Ministerio del Interior y la experiencia de otros integrantes de nuestro equipo. Las cosas son claras. Lo que hay que hacer es fortalecer las comisarías para combatir este delito callejero, este raqueteo. Y dentro de las comisarías, ¿qué cosas? En primer lugar, la investigación criminal, los detectives. La policía tiene muy buenos detectives y cada cierto tiempo vemos cómo atrapan a bandas de delincuentes, etcétera, pero la mayoría de detectives está concentrado en las grandes unidades. Lo que tenemos que hacer es poner más y mejores detectives también en las comisarías porque son muy buenos para investigar estos crímenes y detener a los delincuentes. En segundo lugar, fortalecer el patrullaje inteligente, es decir, hay que patrullar en los puntos calientes para donde se cometen la mayor parte de delitos para prevenir estos delitos y eventualmente atrapar a los delincuentes que están cometiéndolo. Pero para tener patrullaje inteligente, para saber dónde están los puntos calientes, se requiere un mapa del delito actualizado y desgraciadamente eso casi en ningún sitio existe. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia la gente? Porque no confía en el sistema. Entonces, para cambiar eso, necesitamos en tercer lugar una policía comunitaria, una policía de cercanía, una policía cercana a la población. Necesitamos el policía del barrio, el policía que esté en contacto con los guachimanes que hay en algunas zonas, con las juntas vecinales en otras zonas, con los serenos, con el bodeguero de la esquina, con el zapatero. Tener un grupo de WhatsApp con ellos o de cualquier forma de comunicación ahora que están tan rápida y sencilla, de tal manera que puedan informarle, oiga, señor policía, hay personas extrañas, hay una moto dando vueltas, hay un carro, un mototaxi, en fin. Entonces, inmediatamente se puede acudir, o en el caso que se produce el hecho delictivo, acudir rápidamente. Policía comunitaria, policía de cercanía. Por supuesto, tenemos que mejorar muchas cosas en la policía. La atención en las comisarías tiene que mejorarse. Hay que reentrenar a los policías para que den una mejor atención y para que la gente denuncie sus delitos. Hay que cambiar algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal. Ahora toda la investigación está en manos de la Fiscalía. Ese es un error. Tenemos que devolver la investigación preliminar a la policía, el atestado policial que había antes, porque la policía sabe investigar, los fiscales no saben investigar. La dirección jurídica de la investigación en manos de los fiscales, pero la policía que haga el atestado, que tenga la investigación preliminar. Es decir, tenemos cosas muy claras respecto a lo que hay que hacer para combatir el delito callejero, el raqueteo, que es lo que más le preocupa a los ciudadanos del Perú. Me has hecho acordar, Fernando, la época cuando eras ministro, realmente. Me estás contando todo, realmente, lo que has hecho cuando estabas como ministro del Interior. Y había una frase que decía, la policía se le respeta, lógicamente, pero hoy en día, pues, la policía no está en una buena sincronización con la ciudadanía. Lamentablemente, pues, tenemos hoy en día un gobierno que simplemente ha vapuleado a su policía. ¿Qué le pueden decir a aquellos policías que están ingresando, aquellos policías que tienen más de 25 años de servicio, que quieren su institución, que aman su institución? ¿Qué les dices a ellos realmente que están, hoy en día necesitamos ponerle una inyección, pero no la inyección, la vacuna realmente, sino una inyección de levantarle la moral a nuestra querida Policía Nacional de Perú? Así es, tú has recordado bien, cuando yo fui ministro lanzamos ese programa, esa frase, a la policía se la respeta, porque desgraciadamente mucha gente a veces maltrata a los policías, o hemos visto cuando hay turbas que generan disturbios sociales, atacan a la policía y no se cumple la ley. La ley dice que cuando tú atacas a una autoridad, tienes 12 años de prisión y hemos visto cómo han habido bloqueos de carreteras, ataques a la policía en Lima, en disturbios, y los gobiernos, el de Sagasti sobre todo, no hacen nada para hacer respetar la ley y sancionar a aquellos que atacan a la policía. Pero en efecto, la policía tiene que ser revalorada, no solamente en el sentido moral, que por supuesto lo merece, sino también en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones de vida. Por ejemplo, hay aquí en Lima un hospital de la policía nuevo que todavía no está funcionando, un hospital en que se ha gastado muchísimo dinero y que por desidia de las autoridades no se pone completamente en funcionamiento cuando estamos viendo que muchos policías son afectados por el virus, etcétera. Entonces, las condiciones de trabajo de la policía, sus salarios y su situación laboral
tiene que mejorarse también y eso implica una revalorización práctica de la policía. Eso es muy importante y creo que un gobierno de fuerza popular se haría. Por supuesto, acá el actual gobierno ha maltratado a la policía, los ha humillado, ha dicho que son asesinos. El Ministerio del Interior, dominado por los morados, por estos izquierdistas, sacó un informe sobre los sucesos de noviembre, diciendo que los policías eran asesinos. Eso es, por supuesto, mentira, eso es falso, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, pero están tratando de maltratar y de humillar a la policía. Y desgraciadamente, si es que ganara el señor Castillo, que tiene en sus filas a mucha gente vinculada a grupos como el Movadef, que es la nueva versión de Sendero Luminoso, sin duda la policía sería maltratada y también humillada y probablemente desarticulada, ¿no? Porque ya lo ha dicho el candidato Pedro Castillo, las rondas, ¿no? Las rondas, aunque él en realidad no es un rondero, eso es falso, ¿no? Eso ya ha sido desmentido por los propios ronderos que lo conocen, pero él dice que las rondas, en realidad lo que está diciendo es que la policía va a ser reemplazada por grupos delincuenciales, por grupos paramilitares, como existen en Venezuela, ¿no? Que existen grupos paramilitares del gobierno venezolano, de la dictadura venezolana, que persigue a los opositores y persigue a la gente y los asesina y los encarcela y los tortura. Entonces, no vamos a permitir eso, que la policía sea desarticulada, maltratada y humillada. Hablando, Fernando, de Venezuela, me has traído en estos momentos a colación, ¿cuáles son tus apreciaciones sobre las declaraciones totalmente desatinadas del señor, el expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales y también el señor Maduro en Venezuela? Las declaraciones que ha tenido realmente aquí en nuestro país, de una manera, pues, meterse de una manera aquí en esta segunda vuelta, ¿no? Las declaraciones que ellos están dando abierta y siniestra, ¿no? Bueno, claramente esta gente de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón están vinculados, tienen dos vinculaciones muy claras. Por un lado, con el Movadef, que es el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, es el nuevo nombre de Sendero Luminoso de Movadef, y por otro lado, con este grupo de lo que se llama la Coordinadora Bolivariana, etcétera, que es gente vinculada a Cuba, Venezuela y a Evo Morales en Bolivia. Estos son los dos sectores que han formado Perú Libre con Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Y por supuesto, ellos están tratando de apoyar a su candidato. Lo peor no son solamente las declaraciones de Evo Morales, que claramente está metiéndose en la política peruana, sino que tienen otro tipo de apoyo, más subterráneo, más encubierto, pero ellos están respaldando claramente con una serie de recursos a la candidatura de Pedro Castillo, porque intentan convertir al Perú en una nueva Venezuela. Y los peruanos ya sabemos lo que es Venezuela, no porque nos han contado, sino porque hemos visto a 1 millón de venezolanos en el Perú. Simplemente preguntémosle a cualquier venezolano, y por supuesto todos tenemos la oportunidad de hacerlo, porque están en todas partes. Es gente que ha venido con lo que tiene, con la ropa puesta, huyendo de su país, porque ahí se mueren de hambre o son perseguidos, asesinados o torturados por esa dictadura. La gente se muere de hambre y se escapa de Venezuela. Pregúntenle a cualquier venezolano por qué escapan de Venezuela. Porque no pueden vivir ahí, porque no pueden comer, no tienen para lo esencial. Bueno, ¿quieren que el Perú se convierta en una nueva Venezuela? Es clarísimo que Venezuela apoya a Pedro Castillo. Es clarísimo. Tiene el congresista electo, por ejemplo, hoy día, que está acusado de terrorismo, dicho sea de paso, Guillermo Bermejo. ¿Cuántas veces ha viajado a Venezuela? Él mismo lo admite. O sea, son agentes de Venezuela los que tenemos en este momento como contendientes en estas elecciones con Pedro Castillo, y naturalmente si llegan al poder tratarían de convertir al Perú en una nueva Venezuela, es decir, someternos al hambre, la miseria, la dictadura y la corrupción. Yo creo que eso es muy peligroso ahora y los peruanos tenemos que reaccionar. Pregúntenle a cualquier venezolano por qué se ha escapado de su país. Eso es muy Claro. sencillo, muy simple. Nuestros hermanos venezolanos, lógicamente, han tenido que acudir a diferentes partes del mundo para poder sobrevivir, porque la situación en Venezuela es crítica. Hasta ahora se sigue muriendo de hambre. Y hablando de muriéndose de hambre también, yo quiero decirte algo. Aquí en el Perú se está muriendo la gente. La gente se está muriendo. ¿Cómo ves? Ya hemos llegado a una cifra muy alta en el tema de la pandemia. Tenemos 433 en un solo día peruanos que han muerto y la cifra no está bajando. O sea, estamos en un pico, pero el pico realmente, que antes nos hablaban, pues viene el combazo y no te preocupes porque vamos a darle con un combazo, y esto va a bajar. Esto no está bajando, esto se está desbordando. ¿Cómo ves en estos momentos el manejo del gobierno morado? ¿Cómo ves el gobierno? ¿Cómo está manejando en estos momentos
la pandemia? Bueno, el gobierno morado es, como sabemos, un gobierno izquierdista, más o menos lo que sería el gobierno de Castillo, pero Castillo multiplicado por 1000, ¿no? Sería mucho más izquierdista que este gobierno. Es un gobierno completamente inepto, ¿no? Que no ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Como bien ha dicho el doctor Ernesto Bustamante, que es congresista electo de Fuerza Popular, y lo viene diciendo desde el año pasado, hay que hacer 70.000 pruebas moleculares diarias, 70.000 pruebas moleculares diarias que se pueden hacer, se pueden comprar y hacer para detectar a los infectados, sobre todo a los asintomáticos que están difundiendo el virus pero que no lo saben. Y cuando se detecta, se les aísla y se impide que el virus se siga propagando. Pero lo más importante, traer vacunas, millones de vacunas de buena calidad. Hoy día se está vacunando a un ritmo lentísimo realmente, unos cuantos miles de vacunados a la semana, cuando tenemos 25 millones de peruanos que tienen que ser vacunados. Y eso no es imposible. Nuestro vecino Chile ha vacunado a millones de personas muy rápidamente y con vacunas de calidad. Eso es lo que necesitamos, traer vacunas de calidad y vacunar masivamente 250.000 peruanos por día para evitar la propagación del virus y evitar que la gente se muera. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer también es permitir que las empresas privadas traigan vacunas. Es absurdo, el gobierno no quiere que empresas privadas traigan vacunas. El gobierno no trae vacunas y no quiere que las empresas privadas traigan vacunas. El perro del hortelano ni come ni deja comer. Digamos, si los bancos, por ejemplo, que tienen dinero, las empresas mineras que tienen dinero, traen vacunas y vacunan gratuitamente, porque no se trata de que cobren, vacunan gratuitamente a sus trabajadores y sus familiares, habría millones de peruanos que ya estarían vacunados contra el virus, que no propagarían el virus y que no se morirían, que no llenarían los hospitales y que permitirían que el Estado, que está haciéndolo poco y lento, pueda vacunar a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que no tienen un trabajo formal en una empresa. Es decir, todos contribuyendo a luchar contra el virus, pero el gobierno de Sagasti no quiere eso, impide que los privados traigan vacunas simplemente por problemas ideológicos, una cosa absurda. Y lo otro es 100 plantas de oxígeno. Es increíble que el Perú se esté muriendo por falta de oxígeno. Y no es falta de plata del Estado. El Estado ha tenido mucha plata. ¿Por qué? Porque las empresas privadas han pagado impuestos y el Estado ha tenido mucha plata, pero esa plata ha sido mal utilizada y no se han construido las plantas de oxígeno que se requieren. Pero eso se puede hacer. Se puede importar las plantas de oxígeno y ponerlas en funcionamiento. 100 plantas de oxígeno en los 5 primeros meses del gobierno de Fuerza Popular. Eso es nuestro programa. Desgraciadamente, el señor Castillo no tiene nada que decir. Cuando tú lo has visto en una entrevista que le han hecho, dice, bueno, vamos a convocar a los médicos. A convocar a los médicos, por favor. No, convocar a los médicos, no. Pruebas moleculares, vacunas, plantas de oxígeno, eso es lo que se necesita. No convocar a los médicos, ya todo el mundo convoca a los médicos. ¿Qué alternativa es esa? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer ahora. Efectivamente, estamos conversando con Fernando Rospigliosi, periodista, también es ministro del Interior y analista político, en esta oportunidad que está con nosotros aquí en Política y Poder. Fernando, estamos ya a 5 semanas de las elecciones, de esta segunda vuelta que será el domingo 6 de junio. Sabemos hoy en día de que hay muchísima también Keiko en estos momentos junto con el señor Pedro, que está participando en estos momentos en esta contienda. Simplemente aquí hay algo que todavía creo que todavía tiene que analizarse un poco más y de repente tú podrías llevar las estrategias correspondientes. ¿Cómo van a hacer con el tema del voto? Porque existe todavía un antivoto, ¿no? El antivoto a Keiko. ¿Cómo va a ser para poder revertirlo eso? Estamos a 5 semanas, cómo sería una nueva estrategia que se va a poder realizar en esta segunda vuelta? Mira, es muy sencillo, Martín. De lo que se trata es de exponer las propuestas para resolver los problemas que tienen los peruanos. Ese es el punto. ¿Qué cosa queremos los peruanos ahora? Un gobierno que resuelva nuestros problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas? El que hemos mencionado, el virus, yo ya te he dado una serie de ideas, la seguridad y el otro gran problema que tenemos los peruanos es la economía, el empleo. Desgraciadamente esta pésima gestión de los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Sagasti, estas cuarentenas brutales que no han detenido la propagación del virus. Tú mencionabas el altísimo número de muertos diarios que tenemos, que además esas son las cifras oficiales del MINSA, pero las del SINADEF, es decir, la diferencia con el año anterior, muestra que hay más de 1000 muertos diarios en todas estas últimas semanas. Bueno, el punto es
¿Cómo hacemos para resolver el problema del virus? Ya te lo dije, el de la seguridad y el de la economía. En la economía, ¿qué necesitamos? Necesitamos empleo, necesitamos ingresos. ¿Cómo hacer para tener empleo y tener ingresos? En primer lugar, un shock de inversiones de parte del Estado a partir del 28 de julio. ¿Qué significa eso? Invertir en programas, por ejemplo, en las zonas rurales, represas, canales de irrigación, donde se beneficia a los agricultores, pero a la vez se crea empleo, empleo formal, empleo productivo, no cualquier tipo de empleo, sino un empleo que produzca, que ayude a que la producción aumente para que todos los peruanos mejoremos nuestro nivel de vida. Y también en las ciudades, por ejemplo, hay grandes necesidades de agua en muchos distritos, en muchos barrios. Bueno, pues se hacen obras de saneamiento para llevar agua a los barrios. Eso se puede hacer inmediatamente. El Estado tiene dinero ahora. ¿Por qué tiene dinero el Estado? Porque hay empresas privadas que pagan impuestos. La propuesta del señor Castillo es estatizar todo allá. El Estado es dueño de las empresas. ¿Y quién paga impuestos? Es decir, el dinero que tiene el Estado para hacer estas obras que estoy mencionando provienen de los impuestos que pagan ¿quiénes? Las empresas privadas. El Estado es dueño de todo, pues ya no hay quien pague impuestos. El Estado se paga a sí mismo, eso no funciona. Entonces las empresas privadas son las que pagan impuestos. Hay que desarrollar también la inversión privada. Se pone una fábrica privada, se contratan empleados, se contratan obreros, se contrata gente para construir la fábrica. Hay que apoyar la formalidad. No hay que combatir la informalidad persiguiendo a los informales a golpes, como hacen algunos. No, hay que desarrollar la formalidad, quitar las trabas para que los pequeños empresarios, el microempresario, el mediano empresario puedan desarrollar sus empresas. De esa manera se crea empleo, se crean ingresos y esa gente que está formal paga impuestos y con esos impuestos el Estado puede hacer las obras que te he mencionado. Eso es lo que necesitamos ahora, no estatizar todo como en Venezuela y someter a la gente a un hambre atroz, que hace que millones se fuguen de esos países. Mira, en todos los países que se estatiza, las empresas se fugan por millones. En Cuba se fugaron millones, se cruzaron a nado el Golfo de México, los tiburones se los podían comer, pero la gente huía de Cuba. Después ahora de Venezuela, millones huyen de Venezuela. Cuando se estatiza la economía quiebra, eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es que las empresas privadas paguen impuestos, que creen empleo y con esos impuestos el Estado a su vez hace obras en favor de la población. Desgraciadamente hemos tenido gobiernos, malos gobiernos, tanto gobiernos nacionales como gobiernos regionales que se roban la plata. Por ejemplo, el dueño del partido del señor Pedro Castillo, el señor Vladimir Cerrón, fue gobernador regional de Junín. ¿Qué hizo? Se robó la plata, está condenado hoy día, sentenciado por corrupción, sentenciado por corrupción. Ese es un ejemplo de mal gobierno, de cómo se roban la plata los malos gobernantes. Y ese es el ejemplo que nos da Pedro Castillo, teniendo como el dueño del partido a un condenado por corrupción que hizo un pésimo gobierno regional. Imagínate, si lo hizo eso en la región Junín, ¿cómo lo haría en el país? Sería peor. Entonces, eso es lo que necesitamos, crear empleo productivo, empleo formal para salir de esta crisis. Efectivamente, estamos llegando ya a la parte final de esta entrevista, muy amena realmente. Qué rápido se ha ido el tiempo y conversar pues con Fernando Rospigliosi es realmente, nos nutre bastante de lo que está pasando pues hoy en día también en nuestro país. Si tuvieras que tomarle la temperatura en estos momentos, el pulso al pueblo peruano, ¿cómo ves en estos momentos? ¿Cómo ves realmente? Hemos hablado de economía, hemos hablado de la inseguridad ciudadana, pero la gente está ya al borde de la desesperación. Basta, nos han tenido confinados 2 gobiernos y no se ha hecho nada. Yo creo que lo que se debió de hacer fue la cultura de la prevención. La mejor cultura de la prevención, ¿qué cosa es? La capacitación. Enseñarle cómo tiene que haber el distanciamiento, mascarillas, lentes herméticos, la careta facial. Esto se olvidaron realmente. Ha pasado meses y meses y todavía siguen con la misma cantaleta y las cifras siguen aumentando. ¿Cómo le pondrías la nota al gobierno de turno y al ex gobierno del señor Vizcarra? Bueno, el gobierno de Vizcarra sin duda ha sido un gobierno criminal, ¿no? Que hemos tenido el más grande número de muertos en proporción en el mundo y la peor caída de la economía. Millones de personas han caído en la pobreza y han perdido el empleo. El gobierno de Vizcarra ha sido un desastre total, pero desgraciadamente el gobierno de Sagasti le ha seguido los pasos. Lo que nosotros proponemos es lo que se llama Perú abierto.
No necesitamos este tipo de cuarentenas. Hoy domingo la gente no puede circular. Ayer he visto, ya están en todas las estaciones de televisión y radios las colas aglomeradas. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Hay gente que solamente puede ir a comprar el sábado y el domingo. Si tú cierras el domingo, pues todos se aglomeran el sábado. Es absurdo, eso no tiene sentido, pero lo vuelven a hacer. Eso ya fracasó y lo vuelven a hacer. Este es un gobierno que al parecer no quiere que la gente viva, sino que quiere matarnos a todos, ¿no? Es absurdo eso. Bueno, lo que necesitamos es Perú abierto, lo que necesitamos es eso que tú dices, hay que educar, hay que regalar mascarillas. Ahora el gobierno dice que van a regalar mascarillas a los sectores más vulnerables dentro de 15 días. Ha pasado 1 año y 2 meses, pues. 1 año y 2 meses y recién se les ocurre esto cuando ya se ha dicho desde el comienzo, por favor. Hay que usar mascarillas, hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol. Claro, todo eso, pues, pero han debido repartirlo si el Estado tiene plata. Entonces, no necesitamos estas cuarentenas brutales que ahogan la economía y no detienen al virus, sino necesitamos Perú abierto, trabajar con cuidado con todas las recomendaciones del caso y naturalmente hacer pruebas moleculares. Si alguien está infectado, lo aislamos y evitamos que el virus se siga propagando. Pero nada de lo elemental se ha hecho. Este gobierno es un desastre, pero esperemos que si elegimos bien, a partir del 28 de julio esto podrá cambiar. Si elegimos mal, la cosa se irá peor, porque hemos visto que el señor Castillo no tiene idea de qué hacer con el virus y probablemente los peruanos seguirán muriendo con él. Ok, perfecto. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Política y Poder en Vez Cable. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes y televidentes. Y ha sido un gran placer volvernos a reencontrar después de tantos años de haber trabajado juntos en una radio como periodistas. Ok, te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Un abrazo. Gracias. Estuvo con nosotros Fernando Rospigliosi. Nos vamos a una breve pausa comercial y nosotros ya volvemos.